tenga efecto en nuestra vida. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Así que el sembrador, cuando va a sembrar un saco de maíz, no lleva cada persona por cada grano de maíz, sino que él solo o él y dos o tres personas lo siembran. Amén. Gloria al Señor. Así que no se necesitan muchos expositores, de muchas personas en el sentido hipotético de que lo que se necesita es que la palabra sea verdadera y que caiga en buena tierra. Amén. Gloria al Señor. Levante su mano y glorifica a Jesús. Padre, gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, le damos gracias en esta hora. Señor, está ahí, estoy en esta hora presentándole una vez más al expositor, Señor, al pastor Ander, Dios mío, para que usted le use con denuedo, con sabiduría, con conocimiento de lo alto, que tu Espíritu Santo le acompañe, Señor, en todo, desde la mínima expresión hasta la más elevada expresión, Señor. Venga por tu Espíritu Santo y que nosotros como pueblo podamos recibir la palabra y a pesar de ser poco en este número, podamos multiplicarla, Señor, y llevarla a todo aquel que no está en este lugar. También si algún hermano se ha motivado, ha salido de su hogar para venir, Señor, tráigala en paz en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Es un gozo, hermano, para mí presentar al pastor Ander en esta última noche de campaña de Semana de Educación Cristiana. Dios le bendiga. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto bendicen el nombre de Jesús? Amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Para mí es un gozo poder estar con ustedes esta noche. Ahorita veíamos el ambiente totalmente, Dios mío, 2 horas, 2 horas y media de agua, casi 3 corridos, unos aguaceros. Yo fui a buscar a Samuel, que es evangelista en nuestra iglesia, que vive aquí por asunto de trabajo. Y cuando lo fui a buscar, hermano, como eso de las 6, 5 y media, 6, de ahí nunca pudimos salir, hasta ahora. Entonces, donde estábamos, hermano, se llenó de agua, y ya usted se tuvimos que esperar un tiempo que el agua decidiera bajar para nosotros salir y venir aquí. Pero aquí estamos. Amén. Amén. Y yo sé que para muchos hermanos ha sido un poco cuesta arriba esta noche por todo el agua que ha caído, de verdad, mucha agua. Ayer llovió un poco, pero hoy llovió, como decimos nosotros, llovió de maldad. Pero a Dios sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor. Para mí es más que un placer poder cerrar esta noche de enseñanzas, amén, y de conferencias que ustedes han tenido sobre educación cristiana. ¿Cuánto bendice al Señor? Amén. Qué honor, qué privilegio, qué gozo poder compartir con tantos hermanos a los que amamos en el nombre del Señor este tiempo. Amén. Gloria al nombre del Señor. En esta noche hay varios principios bíblicos que yo quiero compartir con ustedes. ¿Cuánto bendice al Señor? Amén. Varios principios bíblicos que son para nosotros de suma importancia y vamos a compartir esta noche con ustedes. Gloria al nombre del Señor, como educación. Amén. Lo primero que vamos a ver en esta noche es un poco del orden y los cultos del Señor. Amén. ¿Cuánto bendice al Señor? Amén. Sí, ok. El orden y los cultos, veremos un poco sobre la responsabilidad y, en tercer lugar, la espiritualidad de la iglesia. ¿Cuánto bendice al Señor? Amén. Gloria a Dios. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, entendiendo la oración profética y poderosa del pastor que Dios, hermano, ha usado esta noche para guiarnos al Señor en esta conferencia de esta noche. Amén. Así como están ustedes ahora, hay un grupo de hermanos que nos ven y están siempre en sintonía con nosotros. Nosotros transmitimos en vivo las actividades, las conferencias, y tenemos muchos hermanos que nos ven, y hoy esos hermanos que nos están viendo, que no nos ven en nuestra iglesia, pero nos están viendo hoy desde Higüey y nos ven de diferentes partes del mundo. A ellos les bendecimos y les pedimos que se mantengan en sintonía y tomen su Biblia para compartir también esta noche con nosotros desde Higüey, la iglesia. El pastor Joel Mercedes de la iglesia es
la hermosa, gloria al nombre del Señor, nuestro hermano pastor Joel Mercedes. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Gloria al nombre del Señor. Versículo 26. Aleluya. Todo el que detenga puede buscarlo. Vamos a hablar del orden del servicio, del orden de los cultos. Primera parte de la educación. Gloria al Señor. Leemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguien habla en lengua extraña, que sea 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas también hablen 2 o 3, y lo demás busquen lo que ellos dicen. Si alguno les es revelado a otro que está sentado, calle primero, y podéis profetizar todos, unos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, como todas las iglesias de los santos. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tome asiento en esta noche. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El versículo 39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hacer todo decentemente y con orden. Amén. ¿Cuál es el principio? Decentemente Y con orden. y en orden. Durante muchos años, durante mucho tiempo, la iglesia evangélica pentecostal ha sufrido por la falta del desconocimiento en el servicio a Dios. Y en vez de sumar en algunos momentos, ha restado la cantidad de miembros que puede ganar por a veces la forma desordenada en lo que los servicios a Dios se manejan. La gente olvida que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios ordenado y que a Dios le gusta ser glorificado, pero que cuando Él sea glorificado, gloria al nombre del Señor, las cosas tengan un sentido, tengan una razón, tengan un motivo, un porqué sustancial y verídico que evidencie realmente que nuestra adoración va a Dios y Dios entiende lo que nosotros estamos haciendo. Bendito sea Amén. el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, de manera fundamental, en el capítulo 14 del libro de los Corintios, está hablando del don de lenguas. Amén. Y habla del don de profecía. Y está hablando de la manera en la que los hermanos de la iglesia de los Corintios habían, hermano, manifestado estos dones en la iglesia y el caos que se armaba cuando los hermanos estaban en la reunión de adoración, cuando estaban allí en el servicio, y cómo un caos imperaba en vez de un orden. Recuerden que la iglesia de los Corintios es una de las iglesias más vivas, más activas. Que los Corintios es una comunidad de gentiles griegos que se convierte al Señor y que habían experimentado en los cultos paganos experiencias espirituales, pero que no se comparaban con las experiencias espirituales que ahora están recibiendo en la fe. Gloria al nombre del Señor. Ahora ellos tienen don de ciencia, don de sanidad, don de milagro. Ahora el Señor se está manifestando en ellos con don de profecía, con el don de la palabra, con el don de la interpretación, con el don de lengua, con el don de la interpretación de lengua. Y cuando los hermanos de los Corintios se reunían en el servicio, gloria al nombre del Señor, comenzaba todo el mundo a hablar en lengua. Uno, hermano, tras otro, y era, hermano, todo el mundo un reperpero y todo el mundo hablaba en lengua. Y cuando a uno se le ocurría profetizar, con ese profetizaban 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 gente en un servicio.
Entonces, un servicio que se había convertido en un servicio de adoración, porque el apóstol dice que había personas que traían salmos, que traían alabanza, traían cánticos, traían oraciones, traían palabras, aleluya, del Señor. Pero había otros hermanos que tenían ese don de hablar en lengua, esa peculiaridad de la profecía. Pero todo el mundo estaba en el culto, el que iba a cantar, el que iba a adorar, todos estaban allí, pero se armaba un alboroto cada vez que los incrédulos que entraban al culto no entendían absolutamente nada. Porque todo el mundo estaba hablando que al mismo tiempo, imagínense una iglesia con 50, con 60 gente, y que de esas 50 o 60 gente, 30 o 20 estén hablando todo al mismo tiempo. Gloria al nombre del Señor. Y todos diciendo que Dios le dijo, y todos diciendo que Dios está hablando por su boca. ¡Qué caos! ¡Qué desorden! Lamentablemente muchas iglesias evangélicas contemporáneas manifiestan el mismo error de la iglesia de los Corintios, creyendo que la espiritualidad y el poder de Dios se va a manifestar en la iglesia mientras más gente haga al mismo tiempo y mientras más duro y voceen en la iglesia. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria. A veces usted va a un servicio de algunas iglesias y usted no entiende nada, todo el mundo está gritando, todo el mundo grita, todo el mundo chilla, todo el mundo, hermano, vocifera, y usted se queda, hermano, anonadado, siendo un cristiano, esperando que Dios, hermano, hable por boca de alguien, y Dios quizá quiere hablar por boca de uno de ellos, pero usted no puede saber por boca de quién, porque todos quieren ser la voz de Dios en el momento. Y eso crea un caos, crea un desorden, crea una anomalía de la adoración al Señor. Y yo no estoy diciendo que no hablemos en lengua, yo no estoy diciendo que no profeticemos. Lo que estoy repitiendo es lo que el apóstol Pablo dice, que cuando se reuniese en el culto a adorar, a bendecir al Señor, y a alguien tiene, hermano, la manifestación del don activo en el momento, dice que ese que va a hablar, hable al Señor, gloria al Señor, y comience a hablar, y que alguien en la iglesia pueda interpretar lo que él está diciendo, y si alguien no interpreta, que calle hasta que alguien aparezca y que pueda interpretar. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si usted ha ido a servicio, hermano, donde el culto está bueno, hermano, la presencia de Dios se siente, hay alguien que está cantando una alabanza y el hermano tiene que interrumpir la alabanza, que sí se entiende, porque a alguien se le ocurrió levantar la boca, hermano, como un loco y comenzar a hablar de lengua y que nadie lo entiende. Aleluya. Y todo el mundo se queda. La iglesia debe procurar tener dentro de los dones activos el don de la interpretación de la lengua. Para que cuando Dios esté hablando, escuche a alguien lo que Dios está diciendo y pueda, hermano, edificar a la congregación por medio del don. Amén. Amén. Porque nosotros observamos que las iglesias procuran y enseñan, hermano, de manera sistemática y de manera continua, que todos los miembros de la iglesia tienen todo que hablar el don, todos tienen que tener el don de lengua, y que si los hermanos de la iglesia no tienen el don de lengua, no han sido bautizados con el Espíritu de Dios. Grave error, eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. La Biblia dice que hay diversidad de dones. A uno Dios le va a dar que hable lengua, a otro le va a dar que profetice, a otro le va a dar, aleluya, que sane, pero alguien tendrá algo de Dios en su vida que manifestará la evidencia del poder de Dios, no del bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Porque lo que da como evidencia que hemos sido bautizados por el Espíritu de Dios no son los dones, sino el fruto del Espíritu. Aleluya. A su nombre. La acción, la conducta, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de actuar es lo que evidencia que hemos sido bautizados. Lo otro es una manifestación del poder de Dios en la vida de un creyente que tiene el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Entonces se crea un caos, se crea un tumulto. Y usted ve, hermano, a veces uno como que se asusta porque uno va a la iglesia, ve que te brincan por los bancos, te saltan por las sillas, se meten por debajo y te crean un caos, hermano. Entonces la gente cree que Dios se está moviendo, que Dios está ahí, y todo lo contrario. Mientras más desorden tiene la iglesia, más lejos está Dios de ella. Gloria a Jesús. Porque Dios es un Dios de ¿qué? De orden. De orden. Entonces se le imposibilita a mucha gente, a muchas iglesias, tener un culto ordenado donde Dios se manifieste, porque entonces se sienten que están aburridos, se sienten que están secos, se sienten que están... Porque para que el culto esté bueno, todo el mundo tiene que estar gritando como loco.
Para que el servicio de Dios se mueva, para que en el servicio Dios se sienta, hay que estar chillando y vociferando todo al mismo tiempo, porque si no, entonces Dios no está en el lugar. Y yo no estoy diciendo que no podemos adorar, yo no estoy diciendo que en un momento determinado uno no puede hacer un clamor con toda la iglesia, hermano, de voz en cuello. Gloria al nombre del Señor, es totalmente diferente estar en un momento de oración donde todo el mundo clama con fervor, a que todo el mundo esté hablando en lengua, diciendo que Dios va a hablar, hermano, porque el don de lengua cuando se manifieste para Dios hablar a alguien en la iglesia. Y si todo el mundo habla, ¿con quién Dios va a hablar? No es lo mismo cuando yo estoy hablando con Dios, que en la oración yo hablo con Dios y estoy yo hablando con Él, pero cuando Dios va a hablar con la iglesia debe tener un orden de respeto para que pueda escuchar lo que Dios va a decir. Amén. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria. No todo aquí se puede parar y que todo el mundo va a profetizar. Todo el mundo. Pablo dice, mire, si quieren pueden profetizar todo, desde el más grande al más pequeño, pero de una forma que cuando usted profetice, el otro escuche, y cuando usted termine, que el otro entonces comience a profetizar, porque ya usted terminó de profetizar. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Y esto se puede. Y Dios no va a dejar de estar en el culto porque no necesita. No, todo lo contrario. Cuando la gente que no conoce a Dios va a la iglesia y Dios, hermano, toma a un hermano y comienza a hablar en lengua y hay alguien que interpreta y puede, hermano, por medio de la interpretación Dios está hablando con esta persona que es un incrédulo, que es una persona que no conoce al Señor, que está con problemas, y Dios comienza a usar a un hermano y el otro comienza a interpretar y a decirle a esa persona lo que Dios está hablando de su vida. Esa gente queda impactada porque él sabe que ahí nadie le conoce más, sin embargo Dios le está diciendo toda su vida. Amén. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que el don de lengua es para los incrédulos, para los que no creen. Cuando Dios comienza a manifestar, cuando Dios comienza a hablar y hay alguien que interprete. A su nombre. Gloria. Y le digo que esto se puede porque en la iglesia que pastoreó este orden existe. Y se puede. Y los cultos se dan gloriosos y Samuel está allá y algunos hermanos de la iglesia quizás nos están viendo ahora. Y el orden existe. Allá cuando Dios va a usar a una persona, Dios puede usar a todo el mundo. Y yo digo que Dios no use a todo. Pero cuando Dios está hablando por la boca de alguien, todos los demás hacen silencio hasta que Dios termine por esa boca. Amén. Aleluya. Y tenemos cantidad de gente, de incrédulos que van a la iglesia y cuando salen de la iglesia admiran, alaban el orden porque Dios le habla, Dios revela su vida, Dios le dice cosas, pero ellos entienden que han estado en una iglesia donde hay un orden, donde Dios se mueve, donde la presencia del poder de Dios se manifiesta, donde el fuego de Dios es visible y palpable, pero donde el orden para adorar a Dios existe. Gloria a Jesús. Santo Dios. A su nombre. Gloria. ¿Qué más no podemos estar nosotros brincando y todo como loco, alborotado, sin un sentido, sin una razón, sin un porqué? A su nombre. Gloria. Nos hace falta cada día trabajar el orden en la iglesia. Miren, un ejemplo de la importancia del orden sistemático de la vida de los creyentes cuando hacen las cosas es, por ejemplo, los hospitales. ¿Usted sabía que muchos hospitales impiden el paso de grupos de hermanos pentecostales simplemente es por la falta de orden que tienen? Ejemplo, cuando usted va a un hospital y usted ve, hermano, que va a visitar el hospital y usted se encuentra con algunos creyentes, están, hermanos, orando por una persona y todo el mundo comienza a orar, hermano, a subir la voz en medio de un hospital, todo el mundo como loco, hermano, pero el que está al lado y no sabe si tiene un problema, qué dolor tiene, cómo está, que no puede percibir la bulla de usted. Y entonces cuando usted le dice a esos hermanos, mire, cuando usted va al hospital, ore con los hermanos, pero usted no tiene que estar voceando, usted simplemente ore, que Dios no necesita que usted vocee como un loco para Él poder obrar. Amén. Ore decente, ore por ese hermano, de manera entonces los hermanos se ponen guapos cuando los hospitales dicen, hermano, que no le van a permitir el paso por la forma en la que tienen, hermanos, su oración, y la gente se siente guapo, hermano. Nos están regulando, te están enseñando, te están diciendo cómo debes usar tu voz en un lugar público. Sea la gloria. Amén. Y nosotros podemos ir a los hospitales, podemos poner la mano sobre los enfermos, podemos orar con ellos, podemos ver la mano de Dios manifestada, podemos predicar, pero sin la necesidad de interrumpir a personas que quizás están recién operadas, mujeres que están recién paridas, gente que está en intensivo, hermanos, que no pueden estar recibiendo molestia y nosotros no podemos molestarnos. Nosotros tenemos que ganarnos a ellos por nuestras actitudes. Amén. A su nombre. Gloria.
Otra cosa que nosotros podemos ver en el desorden que nuestra iglesia está manifestando hoy día es la forma en la que amplifican los sonidos. Gloria al Señor. Gloria al Por ejemplo, yo esta noche estoy en esta iglesia, todo el mundo me escucha, ¿verdad? Aquí todo el mundo se escucha. ¿Cuál es la necesidad si nosotros estamos aquí a agarrar una de esas dos bocinas, ponerla allá afuera y poner todo, hermano, a todo lo que da, que los oídos se le estén explotando y todo el mundo, hermano, aquí casi vuelto loco? Entonces, si a nosotros nos molesta aquí adentro, imagínense el pobre vecino de usted. Aleluya. Pero los evangélicos, lo primero que dicen es que el diablo se le está levantando cuando él pone una bocina a todo lo que es hermano allá afuera, y el vecino que está allá, que quizás está recién parida la mujer, que quizás el hombre está, hermano, llegando de un trabajo que amaneció, y el vecino está allá deseando tener una paz para dormir, tienen la interrupción de un grupo de hermanos que tienen que el culto, hermano, no solamente se van a gozar ellos, que el otro tiene que gozarse su culto obligado. Gloria a Dios. Qué equivocado estamos. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria. Qué errado estamos. Y yo no estoy diciendo que no podamos tener un sonido que quizás unos vecinos escuchen, pero es la forma, es la manera, pastor, de amplificarlo, que los vecinos puedan escuchar, que lo que nosotros hacemos no moleste, porque no venimos a fastidiarle la vida a los hermanos, sino a ganar a los amigos para el reino. Por eso un grupo evangélico, hermano, está quedando sordo, perdiendo la audición dentro de las iglesias, porque amplifican, hermano, la bocina de una manera totalmente equivocada y la ponen a tu hermano dentro de la iglesia, cuatro paredes, hermano, pequeñas, y mientras, hermano, y entonces usted ve a los predicadores, a la gente que canta, el micrófono y el volumen no da más, y entonces te dicen, dale más, hermano, porque el error es que mientras más bulla la gente hace, más no se mueve. Entonces están como los profetas de Baal, contándose y gritándose, hermano, hasta que Dios aparezca, hermano. Dios no es sordo. Esto necesita que le pongamos estos amplificadores a todo lo que da, y que para escuchar esta conferencia esta noche y para Dios glorificarse, que para esa no enfermo esta noche tenemos nosotros que estar brincando y voceando como locos. No. Gloria al Señor. Ah, bueno, aleluya. A su nombre. Gloria. Entonces, por eso todas las cosas que la iglesia de Dios debe hacerlo como decentemente y en orden, ordenado. Que el mundo vea que realmente dentro de la iglesia hay un orden, que no somos locos, que sabemos lo que hacemos, sabemos lo que estamos. Miren, una vez una amiga, una compañera de trabajo me confesaba el problema que tenía con una congregación. Imagínense, yo pastor. Y ella me contaba de un problema que tenía con una iglesia, hermano, donde los jóvenes se acostumbraban a ir a ensayar, hermano, eso de 3 y pico de la tarde. Entonces ellos iban a ensayar, hermano, y ponían ese amplificador a todo lo que usted se imagina, esa bocina, hermano, como estaba el piano, el bajo, la guitarra, la batería, todo a todo lo que da, hermano, ensayando los muchachos de la iglesia. Y cuando le llamaba la atención, lo que decía que el diablo se oponía para que ellos ensayaran, que Satanás estaba en su contra. No es el diablo, es sus malas actitudes. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces la iglesia de Cristo, ¿qué tiene? Tiene que tener un orden, tiene que tener una forma, tiene que tener una manera de comportarse. Yo no le estoy diciendo que hagamos un culto callado, muerto, religioso, una misa, no, porque no hacemos misa, no tenemos el nivel de protocolo en el servicio, pero lo que le estoy tratando de decir es que si vamos a gozarnos, si vamos a alabar, si vamos a glorificar, lo haremos de una forma tal que podamos nosotros recibir la edificación de lo que Dios nos está dando. A su nombre. Gloria. Usted se imagina ahora yo predicando y todo el mundo aquí alabando a Dios. Y todo el mundo, ¡gloria, santo, aleluya! Mientras yo estoy dando la conferencia, mientras yo estoy hablando. Dígame, ¿qué usted va a escuchar? No va a entender nada. Y el propósito de Dios de venir y traernos desde San Pedro aquí es que usted se pase la noche santo, santo, santo y no escuche nada. No, todo lo contrario. Es que usted pueda glorificar al Señor, pero sea que edificado. Aleluya. Santo Cordero. Necesitamos que los hermanos que nos ven, los hermanos que están aquí esta noche, entendamos la manera en la que nos vamos a conducir en la casa del Señor y entendamos que vamos a adorar, a glorificar al Señor de una manera tan, pero tan efectiva que tendrá efecto de transformar a los que no conocen a Dios cuando vengan a la iglesia.
Santo es el Señor. Que cuando escuche el sermón, escuche un sermón tan claro, hermano, que usted no le impida al no creyente entender el sermón, porque usted se la pasó la noche, hermano, vociferando y gritando, y el que está a su lado, que no conoce al Señor, no puede entender lo que Dios le está hablando, porque usted se lo ha impedido. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué hay que enseñarle a la iglesia? Que el tiempo de adoración, sobre todo en los sermones, tiene un momento. Cuando el predicador hace una pausa, cuando el predicador tiene un intervalo de silencio, ese es el momento donde usted tiene que alabar, de glorificar y demostrarle al predicador que usted está entendiendo lo que él está hablando con una confirmación de una alabanza. Gloria a Dios. A ti sea toda gloria, Cordero. Amén. Pero mientras el predicador está hablando, su deber es escuchar con reverencia, porque Dios está hablando por la vida de ese hombre a su vida. Amén. Se dice que es mala educación cuando dos personas están conversando y los dos hablan al mismo tiempo. ¿Usted se imagina a Dios hablando y usted también hablando? Aquí no se va a encender nadie. Entonces, se supone que el predicador es la voz de Dios de esa noche, ¿sí o no? Mientras el predicador está hablando, usted también está hablando, está gritando, está alabando. Y al final de cuentas, el culto se acaba. Usted sigue con las mismas malas actitudes, con la misma mala maña. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba reprendiendo, usted nunca lo entendió porque estaba muy gozoso. Gloria. ¿Le estoy diciendo que no alabe? No. ¿Le estoy diciendo que no se goce? Mucho menos. Le estoy diciendo, sepa cuándo lo hace, en el momento que lo hace, para que no dañe lo que Dios quiere hacer en su vida. Gloria a Dios. No todos al mismo tiempo, no. Uno a la vez, con relación al don de lengua. Uno a la vez. Y eso nosotros lo vemos regularmente mucho en algunas iglesias, donde, hermano, hay mucho fuego, donde hay mucho brillo, hermano, y donde a veces el sensacionalismo arropa más que la espiritualidad de Dios. Y usted ve que todo el mundo quiere brincar, que todo el mundo quiere, hermano, adorar al Señor, y no hay nada que se entienda. De hecho, hermano, mire, yo a veces me siento tan preocupado porque a veces, hermano, yo he estado en iglesias, he estado en congregaciones. No simplemente que me ha tocado predicar, también en congregaciones que me han invitado, y a veces yo me siento totalmente confundido si estoy en la selva o estoy en la iglesia. Ay, Santo. Claro. ¿Por qué? Porque yo escucho a uno gritando como un mono, uno grita como un perro, otro grita como un gato, y hacen todas las cosas, hermano, y mientras más ruido hacen, creen que más Dios se está moviendo. Todo contrario del don de lengua espiritual. Entonces usted ve a la gente que se fascina y dice, wow, el hermano tiene una lengua que es como un león, el hermano tiene una lengua de perro, el hermano tiene, oye, no hay lengua de perro, ni de león, ni de gato, ni de chihuahua, es lengua angelical. Y punto. Pero como el sensacionalismo vende más y la gente se emociona más, y viene el predicador y comienza a hablar una lengua toda rara que a veces le ensayó, o que muchas veces una invención de su cabeza que comenzó a hablar, y todo el mundo dice, wow, Dios, hermano, Dios se está moviendo, el culto está bueno, y todo el mundo hablando en lengua, y todo el mundo hablando en lengua, y el culto, hermano, está bueno, y lengua, y Dios queriendo hablar, y nadie entiende nada, hermano, y nadie sabe lo que Dios está diciendo, y la gente sigue con sus actitudes de pecado, porque Dios habló, y nadie entendió. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Ojalá y todo profetizara, dice el apóstol. Amén. Amén. O que hablaran en lenguas, pero que lo hicieran de esa forma. Gloria al Señor. ¿Usted se imagina que la iglesia en un momento determinado, hermano, hayan 10 hermanos con el don de sanidad y que cada hermano agarre un grupo para estar sanando a todo el mundo en la iglesia? En un culto. ¿Cómo se vería? Aleluya. ¿Cómo se ve? No se ve bien. Y no es por cuestión de nosotros, la Biblia dice que es por cuestión de los que vienen afuera para que puedan creer y entender lo que Dios está haciendo. Porque mucha gente a veces rehúsa la fe, porque cuando va a algunas iglesias entiende que todos los evangélicos tenemos el mismo desorden en las iglesias. Amén. Que tenemos todo el mismo problema que en toda la congregación. Y a los que no ven que no son cristianos, no es verdad. No todos los pastores tenemos el mismo desorden en todas las iglesias. No es verdad. No en toda la iglesia usted va a encontrar una bulla estridente que cuando usted no sabe ni sale con don de
cabeza. Y usted ve, hermano, que a veces los propios miembros de la iglesia no entran al culto porque le tienen miedo a la bocina y se quedan afuera para no entrar porque la bocina le está explotando el oído. Y no son capaces de decirle a sus líderes: hermano, que usted me está haciendo un daño, me está explotando el oído y yo me estoy muriendo, usted me va a hacer quedar solo antes de tiempo. Y el vecino maldiciendo la iglesia, vociferando la iglesia, y todo el mundo contento de que el diablo se está levantando contra la iglesia. No es el diablo, son sus malas actitudes. Gloria a Dios. Bendito Jesús. A su nombre. Gloria. Es como los hermanos que comienzan a predicar a las 3:30 de la mañana. Ponen un megáfono a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, un megáfono a todo que da, y comienzan a predicar a esa hora. ¿A qué hora? A las 4 de la mañana, a predicar. Cuando un grupo de gente, hermano, que trabajó, que quiere descansar, a esa hora. Y si le llama la atención o le llama a la policía, el diablo se levantó. No, hermano, el diablo nunca se te ha levantado. Tú mismo te levantaste en contra tuya por no entender que debes ser prudente. La prudencia es parte de lo que debe tener un hijo de Dios. El proverbista dice que el sabio ve el peligro a lo lejos, mas el necio lo ve y pasa por él. La prudencia es una característica fundamental del corazón de un hombre y una mujer que teme a Dios. A su nombre. Gloria. ¿Le están diciendo que no predique? No. Pero que busque la hora más idónea para predicar. El momento más idóneo para predicar. Amén. Usted no sabe el problema que tiene, hermano. Mire, le va a ser, pastor, va a ser fuerte lo que le voy a decir. Pero cuando yo fui a comprar el solar para hacer mi casa, lo primero que yo busqué era que no hubiera una iglesia pentecostal cerca. Aleluya. Es que no sabe por qué. Porque yo me conozco mi gente. A mí no hay que decirme, hermano, que se le va a ocurrir a 2 o 3 hermanos hacer una vigilia, hermano, así de repente, y pasar la noche entera clamando, y el que está al lado no poder, hermano, dormir, y eso pasa. Entonces necesitamos los pastores, necesitamos los siervos del Señor, educar a nuestras iglesias en la forma en la que tienen que orar y buscar a Dios. Porque a esa hora de la noche, hermano, cuando ya todo el mundo está acostado, hermano, lo necesario, usted quiere orar, y usted quiere, hermano, tírese de rodillas y comienza a orar para usted, para Dios, que no es obligatorio que la gente escuche lo que usted está orando. Amén. Yes. No es necesario. Y le aseguro que Dios le va a escuchar tal y cual que si usted se pasa la noche clamando. Cuando yo quería clamar, o cuando quiero clamar, ¿sabe dónde yo me voy? A un monte. Y me desgañó todo así, hermano, y la garganta me sabe a sangre. Y paso la noche entera voceando. Samuel, que está aquí, sabe que nosotros sabemos irnos a un monte, amanecer en un monte, voceando. A ver si los pobres palos, pero imagínense. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero cuando yo voy a hacer silicio en nuestra iglesia, nosotros no voceamos, nosotros oramos. Gloria a Dios. Oramos. ¿Por qué? Porque es el principio de prudencia. Usted va a nuestra congregación y va a encontrar el sonido más o menos así. De esa forma. Y Samuel está aquí, los hermanos que nos ven aquí saben que Dios se glorifica de una manera sobrenatural. En cualquier momento, hermano, está la unción, hermano, ahí en la iglesia, y la gente, Dios revelando en la vida de las personas, Dios sanando a una gente, dando una palabra profética. Llega gente, hermano, de fuera, y los hermanos le dicen lo que le está pasando, y óyame, y la gente pasa su día, y cuando llega a la iglesia, Dios toma a un hermano y dice: mira, tú pasaste el día a hacer, óyeme, una explosión de poder, de manifestación, de gloria de Dios terrible. Pero ¿cómo? Enorme. Santo Jesús. Enorme. Y hablan a veces hasta 3, y él lo sabe, que hablan hasta 3 y 4 hermanos a veces en la iglesia, lo que Dios usa. Pero cuando cada uno habla, lo hace después que el otro termina. Y a mí me dijo el Señor que termina. Y viene, no, y el Señor me dijo esto, y viene el otro, y si el Señor me dijo esto. Y después que todos han terminado de hablar, lo hacen todo para la gloria de Dios. De hecho, y hay un orden protocolar en la iglesia, que cuando Dios va a hablar con un hermano, todos me consultan a mí como pastor. Y me dicen: pastor, ¿qué usted cree? Dios estuvo hablando conmigo. Lo digo esta noche. Yo, mi hijo, mira, si Dios está hablando contigo es para la iglesia, suelta. Hay un orden. Si no todo el mundo se para y dice: no, yo tengo una palabra del Señor y yo, pues no. Usted tiene que consultarlo conmigo como pastor.
Y después que consulte y me dice más o menos lo que Dios trató con él, yo digo, suéltalo. Porque a veces hay cosas que Dios le dice a la gente. Y yo como pastor conozco la vida de todos los hermanos y sé si es prudente decirlo en público o decírselo de manera personal. Y eso a ningún hermano de nuestra iglesia le afecta, ni lo hace menos espiritual, ni lo hace menos bíblico, ni lo hace menos ungido, ni lo hace menos profeta. Todo lo contrario, le hace crecer en su vida como creyente, le da carácter, le da madurez para entender cuando Dios está obrando. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. La iglesia de Cristo debe ir formándose en el orden. A su nombre. Gloria. Siguiendo con el fuego. Que se manifieste la unción. Y cuando la unción se manifiesta, los hermanos danzan, los hermanos brincan, los hermanos pueden hablar en lengua, hermanos de manera personal para ellos y para con Dios. Pero en el momento que hay para hablar a los hermanos de parte de Dios en el don de lengua, ahí se paran las aguas y todo el mundo se cae. Hasta el que está hablando en lengua por allá hace silencio. Porque Dios va a hablar. Aleluya. Y a usted no le gustaría que si usted está hablando conmigo, yo comience a hablar con usted al mismo tiempo. ¿Cómo usted se sentiría? No bien. Ah. Entonces el orden debe moverse en la iglesia. El pastor, perdón. Diga. Por eso yo estaba en una iglesia, no en esta, no hace mucho que yo estaba en esta iglesia. Y había veces que cuando digo las bulla, cuando iban a hablar, era una bulla, todos hablaban juntos. Y yo les decía, señores, pero ¿y cómo ustedes creen que ustedes se van a entender hablando toditos juntos? Hable uno adelante y el otro atrás. Eso no sirve así, eso no sirve. ¿Qué vamos a entender? Nada. Hay que entender, hay que hablar uno atrás del otro. Amén. En el orden prudente. En el orden, usted oye, no esa vocería y esa cosa, no, es como otra cosa, mire pastor, yo no sé si es, yo muy fácil a mí, nadie me ve riendo en la iglesia. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Volver al orden. Amén. Aleluya. Amén. Volver a esa esencia espiritual, donde el mover de Dios se manifieste y que el orden de Dios se establezca en las cosas que nosotros hacemos. Amén. Y que se evidencie que Dios ha estado con nosotros. Pero la mayoría de nuestras iglesias, hermano, nosotros vemos que Dios sale la gente, hermano, y al final de cuando usted le pregunta qué pasó, cómo Dios se glorificó, y la gente no sabe explicarte nada porque no está atento, hermano, no saben. Porque está más concentrado en hablar en lengua, en brincar y en saltar que escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a alabar a tu Dios. Usted puede ver el desorden a veces tan grande que hay en la iglesia, que cuando se canta una alabanza sublime, sencilla y en orden, la gente se te aburre en la iglesia. Nadie siente al Espíritu Santo. Muy poca gente, para no decir nada y no argumentar y pecar, muy poca gente cuando está cantando un himno ordinario, dentro de muchos llamados espirituales, siente al Espíritu de Dios obrar, siente, hermano, el deseo de danzar en un himno espiritual. Eso usted lo ve tranquilo, uno de usted lo va botezando. Usted lo quiere ver brincando, póngale un coro encendido, hermano, póngale la tambora, el güiro, hermano, el piano sonado, usted ve que todo el mundo brinca, hermano, y eso es lo que más le gusta, brincar. Y después que se harta de brincar, hermano, usted le pone la predicación y se te duerme. Y el culto no estaba bueno, a menos que no brincan. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. A menos que no brincan. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén. Cuando tú llevas una iglesia bajo el orden espiritual, ¿sabes qué te dicen, lo que dicen de ti? Que tú tienes una iglesia muerta. Sí. Yo sé que hay gente que quizá en la ciudad ha intentado ir a nuestra iglesia, pero al ver el sistema y el orden, rehuye, porque están acostumbrados a vivir una vida de tanto desorden, de tanta brincadera y tanta loquera, que allá no pueden hacerlo. Entonces no se congregó feliz de la vida. ¿Por qué? Porque yo prefiero estar en un servicio donde yo sé que Dios habló por mi vida. Y a nosotros tenemos buenos predicadores de la iglesia y tenemos hombres que Dios usa
Pero cuando Dios lo usa bajo ese esquema, ese orden. La iglesia se mueve, la iglesia se sacude, el mover de Dios está, pero todo el mundo queda al final de la jornada, queda siendo ¿qué? Edificado. Y levanta su mano, glorifica, y después del culto, usted le puede preguntar a los hermanos qué Dios habló. Y hasta los niños de nuestra iglesia, después de los servicios, regularmente lo hacemos, le preguntamos qué Dios habló, de qué Dios trató en la predicación, qué Dios trató en el culto. Y los niños te dicen lo que Dios hizo, de lo que Dios habló, de lo que Dios quiso decir a la iglesia. Porque la manera ordenada, sistemática y espiritual que el culto se maneja, le permite a ellos captar lo que Dios trata en su vida. ¿Y que eso permite? Que la iglesia no entre en conflicto, que no tenga chisme, que no tenga rencor, que no tenga vanidad, que no tenga envidia. ¿Qué permite? Que la iglesia sea espiritual, que los hombres amen a sus mujeres, que las mujeres amen y respeten a sus maridos, que los hijos aprendan a comportarse ordenadamente en la iglesia. Pero hermano, hay otro caos dentro de la iglesia, por lo menos yo estoy viendo a este aquí. Pero hay una iglesia pentecostal, una batalla, hermano, los muchachos brincan y hacen lo que quieran, hermano, y la gente se está gozando, y los padres, hermano, que gozándose, sus hijos brincando cómodos con la iglesia. Y brincan y saltan, hermano, y usted ve y que los padres que gozándose, y que sí, ellos se están gozando del Señor, y sus hijos, hermano, haciendo y deshaciendo, y el predicador queriendo entonar, hermano, una buena predicación, y no puede porque está desconcentrado, porque los muchachitos brincan y saltan de aquí para allí, de allá para acá. Así es. Pero no un niño, usted en la iglesia se está gozando. Si lo siguen criando así, no van a respetar nunca la casa de Dios. Yo tengo uno pequeño, y cuando se quiere que yo lo agarre, yo lo sujeto en mis piernas, y hasta que no se termine el culto no lo soltamos, en la pierna. Porque hay que enseñarle desde pequeño a respetar la casa de Dios. Y otro problema que podemos ver también en la iglesia, en la falta de orden, es que los hermanos, le parece una pasarela las iglesias ahora. Entran y salen, entran y salen, entran y salen. Hermano, yo no sé qué problema que tenemos los creyentes ahora, que no podemos estar sentados, hermano, dentro de la iglesia. Usted ve que, hermano, comienza el culto, desde que el culto comienza, usted ve, hermano, 2 o 3, que entran y salen, entran y salen, entran y salen, entran y salen. Y, hermano, el culto se mantiene con ese desorden, de salir, entrar, salir, entrar, y no son capaces de sentarse ahí, a menos que tenga que ir al baño. Y hoy día han cometido, hermano, la deshonra. En medio de los servicios, usted ve a la gente conversando. A veces en medio de la predicación, usted ve 2 o 3 hermanos entablando una conversación, hermano. Habla de cualquier tema, de cosas que pueden hablar después del culto. No, a uno se le ocurre hablarlo dentro de la iglesia. Y se va perdiendo el respeto por la falta de ¿qué? De orden en la iglesia. Y comienzan a hablar. Hay otros hermanos que tienen un desorden con los teléfonos. Mira, ya yo tengo uno que viene, estoy orando y él quizás no ve. Yo estoy orando y una disciplina eterna, hermano. No aprenden a corregir, hermano, sus teléfonos. Y te quieren, hermano, estar chateando, te quieren estar. Entonces los hermanos también le dan los teléfonos a los muchachos, y los muchachos dentro del culto con el teléfono jugando, hermano, dentro de